No, pero les cuento que, cortito, dentro del proyecto institucional de la USADA hay un capítulo, el capítulo 6, que habla de la extensión universitaria. Y dentro de ese capítulo hay algo que se llama proyectos de extensión universitaria. Y dentro de ese capítulo hay uno que es proyectos de extensión. Bueno, ahí es donde vamos a trabajar, donde venimos trabajando en la universidad de este año, cuando elaboró, el Consejo Superior aprobó el programa de creación de proyectos de extensión universitaria de la USADA. Eso fue más o menos en junio. Para la universidad pasó a ser un tema de prioridad, el tema de la elaboración de los proyectos de extensión. Por eso se le dio lugar ya rápidamente a esto. Y a continuación, en el mes de agosto, el Consejo Superior aprobó la convocatoria para los proyectos de extensión. ¿Sí? Entonces, como que nos fuimos acercando, fuimos avanzando con todo esto. Ahora, dentro de esta convocatoria hay uno de los ítems que destaca, que es iniciar la formación de capacidades extensionistas en la comunidad universitaria. Bueno, este es el primer paso que vamos a dar en este momento con el taller que nos va a dedicar Juan Pablo. Y bueno, ahí saldrán los futuros proyectos que tienen como fecha límite de entrega el 14 de octubre. Así que seguramente de acá van a estar saliendo los primeros equipos, equipos germinales, como le llaman yo, porque son más básicos. Más adelante iremos creciendo. Pero bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias, Patricio. ¿Esto está por algo? No. Ah, yo me estaba corriendo para que la gente pudiera ver. Hoy no hay proyección. Así que hacemos más simple. Bueno, primero gracias por la invitación a Patricio, colega de extensión de UNSADA. Compartimos Red Nacional de Extensión, que la resumo. Bueno, Ivana, que ustedes la heredaron, pero nosotros la obtuvimos en Nuevo primero, hemos trabajado juntos en su etapa anterior, cuando en mi primera también etapa como secretario de extensión, Ivana estuvo a cargo de Bienestar primero, después de otras funciones dentro de la Secretaría de Extensión, hasta que se incorporó al equipo UNSADA, que es universidad hermana, así que tenemos prácticamente un proyecto institucional similar, un modelo de desarrollo también parecido, y dentro de las políticas de extensión también coincidimos en objetivos, fundamentaciones, principios, bases incluso respecto del significado de la extensión. Así que para mí siempre es un placer venir a UNSADA, ahora que puedo conocer este edificio que es hermoso, porque había estado en mundiales. ¿Te acordás, Patricio, que hicimos la escuela de dirigentes? Hace varios años ya. Ya quedó con el edificio vivo. Claro, y conocí el año pasado, creo que fue, el rectorado después de la inauguración, así que me estaba ahí. Y el taller, en realidad, son 3 encuentros, 3 charlas, yo pretendo. Voy a hablar y voy a hacer un recorrido de distintos aspectos sobre la extensión universitaria, pero también pretendo dialogar. Veremos. Por lo menos la línea la tiro, si ustedes la agarran y quieren compartir experiencias, dudas, preguntas, comentarios, está abierto, y si no, hablaré yo. Y la propuesta, como decía Patricio, son 3 martes. Hoy cambiamos el horario por una dificultad que tuve yo por la mañana, por una reunión, pero los próximos 2 van a ser por la mañana, a las 11 de la mañana, recordamos. Y la estructura de ciclo de 3 encuentros tiene un primer encuentro, que es hoy, donde vamos a hablar sobre los fundamentos de la extensión universitaria, la historia de la extensión universitaria, cómo la función, a partir de la reforma de 1918, se transforma en una función sustancial de la universidad pública, las dimensiones a partir de las cuales se puede definir a la extensión universitaria, cómo la extensión se vincula, se relaciona con
el Estado, a través de la formulación y la ejecución y la evaluación de políticas públicas, y con la sociedad, a través de las prácticas sociocomunitarias por un lado, los proyectos de extensión por otro. Para finalizar, hablando de las tres dimensiones, yo entiendo que debe buscar cualquier universidad en el proceso de jerarquización de la función de extensión, que tiene que ver con el reconocimiento presupuestario, con la ponderación curricular y con la sistematización a partir de la incorporación de las prácticas de extensión en los planes de estudios de las carreras, jerarquizándola en sentido global. Eso vamos a llevar adelante en el día de hoy. Las otras dos clases, los otros dos encuentros, vamos a trabajar específicamente en los proyectos de extensión. El martes que viene, yo voy a hacer una breve introducción respecto sobre una de las teorías que permiten estudiar la etapa de formulación del proyecto, que es la teoría del marco lógico, y vamos a hacer un desarrollo de un intercambio, veremos la semana que viene, sobre cómo elaborar un proyecto. Muy esquemático, porque vamos a tomar un modelo, que puede ser el de ustedes o el de cualquier otra universidad, vamos a ver de ustedes, y vamos a ir siguiendo ítem por ítem, punto por punto, para ir argumentando y justificando la importancia de cada uno de esos aspectos en la formulación. La teoría del marco lógico lo que plantea es, obviamente, como lo dice el título, es que cuando uno lee, el evaluador o una persona lee un proyecto de extensión, tenga una secuencia lógica de formulación, que se pueda leer, digamos, como un cuadro de doble entrada, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y que tenga una estructura lógica. Definición de objetivos generales, específicos, fundamentación, actividades, presupuestos, indicadores de medición, resultados esperados, impacto y destinatarios. Por mencionar algunos de los ítems que tiene cualquier formulario, algunos pueden agregar algunos otros, bibliografía, por ejemplo, y otros no. Tampoco es eliminatorio ni condicionante que haya o no más o menos ítems. Si están esos, básicamente el formulario está completo, les digo. Y en el último encuentro, la idea es seguir trabajando sobre la formulación de proyectos, pero con la convocatoria de ustedes. Ver cuáles son las bases de la convocatoria, ya están en la página, lo comentó Patricio la otra vez que hablaba, me invitó, yo lo estuve viendo, son muy similares a los de UNOVA. Cuando nosotros iniciamos el proceso del programa de convocatoria a proyectos de extensión, creo que es sumamente accesible para una primera edición, una primera convocatoria, y me parece que están dadas las condiciones como para que puedan formular buenos proyectos. Y la idea es que de la semana que viene a la tercera, ustedes, como dice Patricio, los germinales, los futuros directores de proyectos, si tienen ganas, no es obligatorio, piensen una idea que pueda transformarse en un proyecto. Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre el formulario. Entonces, después veremos si lo hacen de manera individual o grupal, como se sientan más cómodos. Entonces, vamos a ir trabajando sobre la práctica, no sobre la teoría. Y un poco esa es la propuesta, y obviamente que espero sus comentarios y preguntas, interrupciones. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Los que están allá, ¿se escucha bien? Supongo que sí. Bueno, en primer lugar, como les decía, analizar un poco la historia de la extensión universitaria, cómo evoluciona desde siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, hasta comienzos del siglo XX, porque hay una fecha determinante que ya les mencioné, que es la de la reforma universitaria de Córdoba,
1918. ¿Qué es la extensión? En primer lugar, hay innumerables definiciones sobre la extensión. Es la más heterogénea de las funciones, es la más volátil de las funciones de la universidad y sobre todo de la universidad pública, y tiene no solo distintas conceptualizaciones, sino también distintas interpretaciones sobre su significado. No es lo mismo la extensión universitaria como función para el sistema de la educación pública que para el sistema de educación privada en Argentina. No es lo mismo la extensión universitaria para las universidades públicas de Argentina, Uruguay, Brasil, que tienen cierta lógica reformista, que para las universidades de Centroamérica o del norte de Sudamérica, en el caso de Colombia o Ecuador. Y tampoco es lo mismo la extensión universitaria en su definición en América Latina respecto de Estados Unidos o de Europa. Entonces, la primera gran cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la extensión es cambiante y se adapta a las necesidades de su tiempo. ¿Podemos definirla? Sí, por supuesto. De hecho, ustedes en el estatuto de su universidad tienen una definición sobre qué es la extensión. Lo mismo lo tiene la UNOVA, o La Plata, o Córdoba, o Litoral, nombrarlo de otras universidades. Es la función que permite, a través del pensamiento crítico y del intercambio de conocimientos, que son los que genera la universidad acá en el aula o en el laboratorio, y los saberes populares, que son aquellos que fueron o que surgieron de la relación comunitaria, producir un intercambio que pondera o mejora el acto educativo, que inicia dentro del aula, se traslada al territorio y vuelve transformado. Es un camino circular, diría, o un camino de ida y vuelta. Algunos dicen que la extensión, metafóricamente, es un puente de ida y vuelta entre la comunidad universitaria y la sociedad. Pero no es interpretada de la misma manera. De hecho, dentro de nuestro propio sistema hay universidades públicas que no llaman extensión universitaria a la extensión. Más allá que todos estamos englobados dentro de la función de extensión. Por ejemplo, la Universidad Nacional de General Sarmiento, acá en el conurbano norte, la zona de Malvinas Argentinas, Polvorines, por ahí está la sede de la universidad, lo llama Secretaría de Vinculación Comunitaria. A lo que ustedes hacen en USADA o a lo que yo hago en UNOVA. Estamos haciendo lo mismo. Pero, les vuelvo a repetir, es tan heterogéneo y tan cambiante de acuerdo al enfoque que la universidad le dé, que se adapta a esas circunstancias. ¿Dónde nace? ¿De dónde viene la extensión universitaria? Nosotros podríamos jactarnos como argentinos que somos, que es una invención nuestra, que nace con la reforma y que gracias al manifiesto Liminar y a Deodoro Roca y etcétera, existe la extensión universitaria. Lamentablemente no es así. La extensión universitaria comienza hacia 1850, 1860, incluso previamente, en Europa, específicamente en Inglaterra, a partir de los procesos que iban la primera y la segunda revolución industrial. Y eso nos da una primera aproximación sobre el significado de la extensión. Hoy, distintos investigadores, docentes que se dedican a la extensión universitaria, engloban la función de extensión en dos grandes ramas. Algunos dicen que hay una extensión más tradicionalista, transferencista, por llamarla de alguna manera, identificada con el modelo más patriarcal de beneficiario y donante, que viene de las definiciones de lo que fue la cooperación al desarrollo de fines de la década de los 90, principios de los 2000, donde había alguien que se acercaba a otro
para brindarle o transmitirle el conocimiento a partir de la asistencia técnica, la transferencia del conocimiento, o a partir de la asistencia financiera. Los clásicos proyectos de cooperación al desarrollo. La AESI, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional, un claro ejemplo de ese tipo de transferencia que nosotros, si lo ubicáramos en el sistema universitario, podríamos decir que es extensión. Y hay otra línea de pensamiento que se define como extensión crítica, que habla de la función de extensión en un pie de igualdad entre la comunidad universitaria y la sociedad. Los actores que participan de las actividades de extensión, que vienen del territorio, que vienen de la comunidad, organizaciones sociales, entidades, ONG, movimientos, agrupaciones, lo que ustedes quieran identificar, están en igualdad de condiciones respecto del docente o del estudiante que forma parte de ese equipo de extensión que interviene sobre el territorio, que se involucra en el territorio y que interviene para tratar de modificar algún tipo de circunstancia de la realidad de esa comunidad. Ninguna de las dos se impone, obviamente, son definiciones a partir de criterios. Todas las teorías son buenas, lo importante es qué hacemos con la teoría. Y ese qué hacer con la teoría depende de la subjetividad, que es el ojo de cada uno de nosotros sobre cómo va a mirar y cómo va a aplicar esa teoría. El teorema de Pitágoras no tiene demasiada interpretación, es el teorema de Pitágoras. Pero dentro de las ciencias sociales, que nosotros podemos, en estas dos grandes ramas de la extensión que hoy están más, digamos, en boga en Argentina y en el sur de América, identificar que sería más accesible alguna de las disciplinas de las ciencias sociales para llevar a la práctica la extensión, pero no es excluyente. De hecho, hay excelentes programas y proyectos de extensión que han ido sosteniéndose en el tiempo, que son emblemáticos de algunas universidades nacionales, que no vienen del campo de las ciencias sociales. Por ejemplo, la Universidad de La Plata, la Facultad de Odontología, tiene un programa de consultorios odontológicos que viene desarrollando hace más de 20 años. Ellos lo tienen institucionalizado dentro de la Facultad de Odontología, los estudiantes y los docentes, obviamente, van rotando, van cambiando, pero lo hacen a partir de una cátedra, no recuerdo cuál es la cátedra ahora, y una vez por mes, por poner un ejemplo, en una plaza de la ciudad de La Plata, montan una carpa y montan un consultorio odontológico, donde los chicos hacen prácticas, se dan charlas sobre cuidado de la salud bucal, higiene, etcétera, y hacen un trabajo de intercambio. O los consultorios jurídicos gratuitos, por ejemplo, que también tienen la Universidad de La Plata, lo tiene Mar del Plata, lo tiene la UBA. Hay muchos ejemplos de prácticas que después se transformaron en proyectos y que después se institucionalizaron en programas. Y no todas tienen ese, digamos, hilo conductor que lo vincula con la ciencia social. ¿Por qué? Se da a veces, es porque durante muchísimos años el docente o el estudiante, incluso el no docente de las universidades, que en algunas está habilitado también para ser parte de una actividad de extensión, estuvo encasillado o catalogado como, viste, esos loquitos, los hippies que van a la villa, paz y amor, viste, más que nada estigmatizando la función de extensión y poniéndola en un segundo plano respecto de las otras dos, que son la docencia y la investigación. Eso, les diría, desde hace 15 años por lo menos, se rompió, no existe más, es antiguo, arcaico, prehistórico, pero en algún inconsciente sigue dando vuelta. Lo que nosotros auspiciamos es una igualdad. De hecho, el sistema universitario argentino, en aquellas universidades que están más a la vanguardia, digamos, de la innovación en cuanto a las prácticas educativas, ya están trabajando en un programa de integralidad de funciones.
integralidad entre la docencia, la investigación y la extensión. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario, que queda acá cerca, tiene un programa donde se presentan proyectos que se llaman proyectos de investigación, extensión comunitaria, algo por el estilo, donde buscan combinar las dos funciones. Desde ya que hay estadios, nosotros no vamos a pretender para USADA tener proyectos de integralidad, hay que quemar las etapas. Nosotros estamos en el momento fundacional, cuando larga el Consejo Superior, aprueba la primera convocatoria y se comienza la etapa de formulación y de constitución de los equipos de extensión. Pero volviendo a la historia, ¿por qué la extensión la ubicamos en ese momento, post primera revolución industrial, pre-segunda revolución industrial? Por una cuestión que hoy sería elemental, pero que en ese momento no lo era y obviamente era determinante para el proceso que lleva a la consolidación del sistema de producción capitalista y al éxito de la revolución industrial, principalmente asentada sobre la costa oeste de Inglaterra, ciudades como Leicester, Birmingham, Manchester, Liverpool, donde es el hilo conductor, les diría, de la revolución industrial. Los burgueses, o sea, los capitalistas, burgueses como les decía Marx, ¿qué veían? Tenían excedentes de producción en algunos casos y problemas de producción en otros. ¿Por qué? Porque la innovación tecnológica, que es primero la máquina de vapor y después su reemplazo, dejaba muchísimos obreros fuera del sistema y ellos necesitaban aumentar los mecanismos de producción para aumentar el proceso de producción. Entonces van a las universidades a pedirle que capaciten a través de cursos de oficios a los obreros de las fábricas. Así nace la extensión. Lo que hoy nosotros diríamos cursos de formación en oficios, que tienen casi todas las universidades. En la nuestra, en UNOVA, nosotros tenemos un instituto de formación en oficio y capacidades laborales, por ejemplo. Seguramente acá en USADA deben tener algo similar. Y deben dar cursos, no sé, desde mecánica hasta, no sé, lo que se les ocurra, en distintas versiones de asistencia y formación y capacitación al sector productivo. Así nace la extensión. Eso se traslada a América, obviamente, a Norteamérica, principalmente lo que fueron las colonias del norte de los Estados Unidos, las que se instalaron en toda la zona de New York, hacia el norte, Massachusetts, donde tuvo el foco de lo que serían los yanquis, de la revolución o el traslado de la revolución industrial hacia los Estados Unidos, y luego se expande. Tampoco vamos a revisar la historia, pero esa es la génesis. Eso nos traslada casi un siglo después a la Argentina. ¿Por qué lo asociamos? Porque las universidades nacionales, las universidades públicas, ahora, previas a la reforma, ya trabajaban en la extensión. Lo que hizo la reforma universitaria fue permitir que esa función, que ese trabajo, que esa tarea extensionista tuviera visibilidad a partir de un documento que es, como les decía al comienzo, el manifiesto liminar de la reforma, la declaración de los derechos de los estudiantes cordobeses al mundo, como dice el manifiesto. Joaquín B. González, rector de la Universidad Nacional de La Plata, extensionista. La Universidad Nacional de Córdoba, la primera universidad pública de la Argentina, extensionista. No es casualidad que la reforma sucedió en Córdoba. Esos antecedentes estaban y había ese tipo de actividad y ese tipo de práctica. Y lo que yo pretendo es tratar de hilvanar algunas ideas para reflexionar entre todos respecto no solo del concepto de la extensión, sino otro que sí nace a partir del reformismo de Córdoba,
que es el de compromiso social universitario. Los cordobeses del 18 no hablaron de extensión, hablaron de compromiso social universitario. Y eso es lo que nos permite estrechar el vínculo entre universidad y sociedad. También podríamos incluir al Estado, podríamos decir universidad, Estado y sociedad. Estado me refiero a los gobiernos. Nosotros, los que somos parte de la universidad pública, somos del Estado, somos el Estado Nacional. Tenemos distintas responsabilidades, obviamente. No gobernamos, no administramos el gobierno, pero sí somos parte del Estado Nacional. Desde 1918, que es el momento en que se establece, 15 de junio de 1918, la reforma universitaria, a hoy, más de un siglo después, las universidades en particular y el sistema público nacional ha ido adquiriendo cada vez mayores responsabilidades y mayores compromisos. Principalmente porque ha conjugado la responsabilidad de participar, interpretar y brindar un aporte creativo, podría ser, o crítico, de acuerdo a cómo lo enfoque cada uno de ustedes, a todos los procesos de cambio político, social, económico, cultural, educativo que se han dado en nuestro país desde ese momento hasta hoy. Y la extensión jugó un rol determinante en ese sentido. En estos más de 100 años, 102 y pico, 104 que llevamos de la reforma hasta hoy, esta es una opinión personal, yo creo que la extensión universitaria ha sido la función de la universidad pública que ha influido de manera más determinante en la formación integral de los estudiantes. ¿Por qué? Porque al referirnos al compromiso social universitario como un conjunto de actividades inherentes a la educación superior que pretenden darle un significado a todas las actividades universitarias, se deriva en un conjunto de prácticas y actividades y acciones también extensionistas que dan cuenta de esos postulados que la universidad pública ha tomado a partir del reformismo. La democracia, la autonomía, la autarquía, el cogobierno, entender a la educación como un derecho y no como una mercancía, como un objeto de intercambio. Y en estos 100 años ha ido cambiando o ha ido evolucionando ese proceso. Si bien desde Bolonia, el Renacimiento a hoy, la universidad mantiene cuál es su objeto central, que es la formación de personas a partir del conocimiento, todos sabemos que con la función de extensión y con el compromiso social universitario, esta tarea de producción y transmisión del conocimiento se ha ido modificando. Hoy es diversa, es multidimensional y ha modificado también las formas de enseñar y de aprender. No se estudia de la misma manera, no se enseña de la misma manera, no se entiende, no se aprende de la misma manera, de acuerdo a los parámetros del siglo XX con los del siglo XXI, ni siquiera con los de 1990, con los del 2000, o con los del 2019 y el 2020 o ahora. Entonces, tenemos un proceso evolutivo en ese sentido y la extensión universitaria ha sido la función que más ha hecho mella en ese proceso transformador. En primer lugar, porque
ya sean las prácticas de extensión, después voy a explicar la diferencia entre prácticas y actividades de extensión, o las actividades y acciones de extensión, generan una relación, provocan un vínculo social en algunos casos. Hay un proceso de encuentro entre el docente, el pensionista, el estudiante y el público o el sector de la comunidad donde se relaciona. Y la universidad, al relacionarse, al vincularse con la comunidad, lo que fomenta principalmente es la cohesión social. La cohesión social está puesta a partir de ese aporte educativo, que es lo que nosotros podemos hacer como parte de la comunidad universitaria. ¿Y qué es la cohesión social? La cohesión social es una interpretación integral de los procesos de evolución de las distintas comunidades de la sociedad en base a un seguimiento en el desarrollo de una propia comunidad. No es lo mismo pensar en integración social que en cohesión. La cohesión social involucra no solo el reconocimiento de derechos, no solo la inclusión educativa, que es determinante para alcanzar la cohesión social, sino también las oportunidades de acceso al sistema. ¿Qué hace la educación pública? Ofrece oportunidades, le brinda la posibilidad a aquel que por distintas circunstancias no las tuvo de origen, para que a partir del esfuerzo, la voluntad y la dedicación pueda encontrar un futuro, que es ni más ni menos que la idea del progreso. La movilidad social ascendente, tantas veces mencionada en la historia de nuestro país, principalmente entre 1945-50 hasta mediados de los 70, pongámosle hasta el golpe de Estado de los 70. Dice, ¿qué era la movilidad social ascendente? Era la oportunidad que le ofrecía el Estado, el gobierno o el país a distintas generaciones de aprovechar las oportunidades de mejora. El progreso está dado porque la generación que le toca conducir los distintos niveles del Estado, las instituciones educativas, los círculos empresariales, puedan dejar condiciones de base para la que la generación siguiente pueda aprovecharlas y mejorar lo que los dirigentes anteriores dejaron. Eso es progreso. Y cuando eso lo vinculamos con la función de extensión, asumimos que hoy las universidades realizan mucho más de aquellas tareas que nos indica la ley de educación superior que tenemos que hacer. Hoy la universidad hace mucho más que enseñar, investigar y transferir a partir de la extensión. Hacemos mucho más. Y también esa acción multiplicadora que hoy las universidades cumplen, que excede la ley, está puesta a partir de una valoración que las instituciones han logrado dentro del país específicamente, pero también hacia el exterior, hacia América Latina, donde claramente son las universidades públicas de las pocas instituciones del país que tienen una valoración social positiva. En la política, en la justicia, en los parlamentos, los consejos deliberantes, los que se les ocurra, los jueces, los empresarios. ¿Y qué valoración tienen respecto a la sociedad? En la mayoría de los casos negativa. En cambio, la universidad todavía sigue manteniendo esa valoración positiva. Y eso se da porque ha asumido responsabilidades más allá de su función. Esas responsabilidades que ha asumido más allá de su función son las que los reformistas del 18 llamaban al compromiso social de la universidad. Brindarle a la comunidad, brindarle a la sociedad que sostiene el funcionamiento del sistema público de educación superior un
una devolución de ese esfuerzo. Eso es el compromiso social. Nosotros estamos en este aula, en este edificio, en San Antonio de Areco, en La Usada, gracias a que 25, pongámosle, millones de argentinos, de los 40 y pico que somos, pagan sus impuestos. De ese 25, aproximadamente, pongamos una población económicamente activa, 20, más o menos, que todos los meses van y pagan los impuestos, nos sostienen a nosotros. ¿Cuántas personas forman parte del sistema universitario? Entre autoridades, directivos, investigadores, docentes, estudiantes. 2 millones, 3 millones de personas, no sé. Digo cifras por tirar. No sé. El esfuerzo del conjunto de la sociedad permite que exista el sistema público y que la educación pueda ser de calidad, pueda jerarquizar, pueda brindar oportunidades. Solo para unos pocos. Hay cifras dramáticas en la Argentina. El 50% de los chicos no termina el colegio secundario. Del 50% que termina el colegio secundario, solamente aproximado, alrededor de un 30% tiene la capacidad de comprender lo que lee. Del 50% que egresó o que se graduó de la educación secundaria, solo el 25% accede a la universidad. Piensen cómo se va achicando el número. Y de ese 25%, solo un 20% termina su carrera eterna. El hecho de estudiar contador público hace la carrera en 5 años. Entonces, ¿cómo va a haber posibilidad de desarrollo en un mundo como es el siglo XXI, cambiante, volátil, convulsionado, cruzado por la tecnología, por la globalización y el uso que se hace de la información, cuando nosotros tenemos la mitad de nuestra población que va a ser la que mueva la economía en los próximos 20 años, no sabe comprender lo que lee? ¿Cómo vamos a hacer? Es dramático. Pero no caigamos en la depresión, pensemos positivamente. Lo que ha sucedido a partir del compromiso social universitario y el rol que ha ido tomando la universidad en los últimos, diría, 20, 25, 30 años, es que esa gran dispersión de tareas que las universidades han hecho a partir del compromiso social no nos debe distraer de cuál es nuestro rol. Nosotros seguimos dedicándonos a lo mismo, que es el negocio de la educación. Y dentro del negocio de la educación, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Que los estudiantes aprendan, que los docentes enseñen, y que lo que aprendan los estudiantes y lo que enseñen los docentes sean herramientas que le permitan a esos estudiantes, cuando se gradúen, enfrentar los desafíos de un futuro o de un mundo que no sabemos dónde va a estar o qué va a ser. Hay un señor sentado en Moscú que aprieta un botón, ahora que está en guerra con Ucrania, que puede destruir el mundo. Y eso lo volvimos a ver, que parecía algo terminado después de 1963, que fue la crisis de los misiles durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, lo volvimos a ver este año, a partir de la invasión rusa a Ucrania. Por eso, hoy, para la extensión universitaria, para las universidades, es fundamental, les diría que es imprescindible, la vinculación entre el sistema universitario, el Estado y la sociedad. No solo para ofrecer esas herramientas, que sigue siendo el objetivo de nuestra tarea, enseñar y aprender, sino también para mejorar la calidad de las políticas públicas. La clase dirigente de un país no baja de un plato volador, no bajaron 2.000 tipos en la Argentina de un plato volador y dijeron, los agarramos distraídos a todos estos y nos quedamos con la dirigencia. La dirigencia es el resultado de lo que es esa sociedad.
nuestros dirigentes, políticos, empresariales, sindicales, deportivos, de lo que quieran, son el resultado de lo que nosotros somos como sociedad. Por eso están ahí. Platón, tengo la deformación del politólogo, así que lo nombro a Platón. Platón decía que el riesgo de los hombres que no se involucran en política o que se desinteresan de la política es ser gobernados por los peores y no por los mejores. La idea de la democracia, la idea de la evolución del sistema político está puesta a partir de la idea de la mejora, de que la participación política, el estudio, la formación, la capacitación, lo que nos hace no solo mejorarnos individualmente, sino colectivamente. Aristóteles, que vino después de Platón, decía que la política es una acción cooperativa, porque la acción cooperativa está impuesta en determinar el bien común, que es aquello a lo que quiere acceder un grupo de personas, una comunidad, una sociedad, un país, a partir del esfuerzo colectivo. Eso no significa que uno no se ponga la camiseta y salga del trabajo y se esfuerce y estudie y genere y pueda obtener el logro individual. Sí, por supuesto, pero es mucho más satisfactorio cuando esa acción es compartida. Y eso es la interpretación cooperativista de la política o aristotélica. Y en esta idea de asociar sistema universitario o universidad, Estado y sociedad, para la mejora en la formulación, la discusión y la rendición de las políticas públicas, la tarea recae en la extensión universitaria. Porque no lo van a hacer los investigadores, ni tampoco lo van a hacer los docentes. Los que sí van a tener esa tarea de articular Estado y sociedad, universidad y gobierno, o universidad y sociedad, son los miembros de la comunidad universitaria, lo digo así para no encasillar a los docentes y estudiantes, que se dediquen a la extensión. ¿Por qué? Porque la universidad, con ese involucramiento, que parte de la posibilidad de una contribución a la formulación de las políticas públicas, por un lado canaliza la demanda social, abre un proceso de debate y de concertación. ¿Por qué? Porque volvemos a lo anterior, lo que decía, porque somos la única institución socialmente valorada de manera positiva que tiene esa capacidad y puede articular con cualquiera de los tres niveles del Estado, nación, provincia, municipio. Sí, en San Antonio de Areco hoy o hace 6 años atrás, ubíquense en el tiempo, se generaba un debate sobre el sentido de la política en la Argentina, y ese debate lo organizaba antes, o lo organiza hoy el municipio, seguramente el ciudadano le va a dar una connotación política. Lo hacen esto porque quieren apoyar a tal cosa, porque quieren decir tal otra, o porque me quieren meter en la cabeza que esté bueno, que esté malo. Pero si lo hace la universidad es el cuarto. ¿Por qué? Porque es el ámbito de todos. Y porque la universidad, más allá de que tiene un compromiso social y obviamente tiene una conducción política, es el espacio común de la comunidad. Y ahí es donde se expresa. Entonces, por eso podemos, por un lado, articular la demanda social y, por otro lado, favorecer esa concertación, esa búsqueda de acomodar las piezas para generar una política pública. ¿Cuáles son las dos alternativas a partir de las cuales podemos plantear esa articulación y dónde la extensión ha ido desarrollándose, transitando un camino a lo largo de todo este tiempo? Primero, volvemos a un gran eslogan: la educación no es un bien comercial, sino que es un bien público.
y ese bien público tiene responsabilidades públicas. ¿Por qué? No porque lo digo yo, o lo decimos nosotros, o está en el Estatuto de la Usada, no. Porque la Conferencia sobre la Educación Superior de 1998, impulsada por la UNESCO, lo determinó, y a partir de ahí la universidad fue, la educación superior fue empezada a ser considerada como un derecho humano, como un bien público. Lo dice esa declaración de la UNESCO y lo toman la mayoría de los países del mundo, la Argentina obviamente. Y a partir de esa idea y después de esa definición sobre la educación como un derecho, nosotros podemos tomar a las actividades o las prácticas de extensión y dividirlas en dos grupos. Y eso nos permite encontrar definiciones conceptuales o teóricas respecto de la extensión, por un lado, y empíricas o prácticas por el otro. Cuando hablamos de la extensión de manera teórica o de manera conceptual, obviamente que la extensión es la herramienta a partir de la cual se concretiza el compromiso social de la universidad. Y eso se da por prácticas o programas o proyectos. ¿Por qué? Prácticas, programas, proyectos. Serían prácticas, proyectos, programas, en esa línea, porque están cruzadas por la calidad universitaria. Que cada actividad que nosotros realizamos debe seguir. Entonces, hay prácticas educativas, por ejemplo, las sociocomunitarias. No sé si acá en Usada lo tienen. Prácticas sociocomunitarias. Cuando un estudiante de una carrera está obligado por el plan de estudios a realizar X cantidad de horas de prácticas sociocomunitarias. UNOVA lo tiene, hay varias universidades que lo tienen. Eso es una práctica que se determina en su forma, se estandariza respecto de cómo realizarla y está institucionalizada porque está aprobada, en este caso el nuestro, la universidad cogobernada a partir del Consejo Superior. Después tenemos los proyectos de extensión, que tienen otra complejidad y otro tipo de elaboración, digamos, un escalón superior a la práctica. Y por último, los programas. Y los programas lo que hacen es determinan una conducta de trabajo, más allá de la disciplina en la cual se aplica. De hecho, las prácticas, proyectos y programas de extensión lo que están fomentando desde hace algunos años es la multidisciplinaridad. Que no solo sea un trabajo de una sola disciplina. Y por otro lado, tenemos las acciones y las actividades de extensión, que tienen una complejidad menor en su elaboración, que son habitualmente aquellas actividades o acciones que se hacen abiertas a la comunidad, donde puede participar no solo aquellos que son parte de la comunidad educativa, sino de la sociedad, en ese intercambio, y que puede ser, por ejemplo, un ciclo de charlas, o una actividad deportiva, o un curso de idiomas, o un ciclo de convocatoria a participar de cursos o talleres de cultura general, o un programa de adultos mayores, por ejemplo. USADA lo tiene, UNOVA también. Entonces, tenemos esas dos grandes dimensiones. Por un lado, las prácticas, los proyectos y los procesos, y por otro lado, las acciones y las actividades de extensión. En la extensión universitaria
o a la extensión universitaria le ha pasado algo similar de lo que le ha pasado a la educación en general, a la sociedad, a cada uno de nosotros, que es el impacto de la tecnología. Nosotros no somos los mismos y lo vamos a hacer a partir del uso de la tecnología, de cómo usamos la tecnología, cómo influye la tecnología en nuestro comportamiento. Ejemplo concreto. Todos tienen teléfono celular, ¿no? ¿Hay alguno que no tenga teléfono celular? Todos tenemos. Hoy es, te diría, el amigo más importante de cada uno. Yo que soy mucho más grande que ustedes, cuando vos salías de tu casa hace 20, 30 años atrás, tocaba el bolsillo y pensabas en la llave. Hoy no podés salir a la vereda sin el teléfono. Y hay patrones de conducta, de comportamiento, que hemos ido cambiando o que hemos ido adoptando nuevos patrones o nuevas conductas a partir de cómo la tecnología influye en nosotros. Por ejemplo, no se toca más timbre. Cuando uno va a una casa, yo lo veo con mis hijas, la llevo a mi hija a la casa de una amiga y se queda sentada en el asiento de la compañera. Le digo, bajate, toca timbre. Ya le mandé, me contesta. ¿Qué significa eso? Le mandó un mensaje a la amiga para que le abra la puerta. ¿Para qué existe el timbre? ¿Para qué? Hoy resolvemos infinidad de cosas. Yo estoy a favor, lo aclaro antes, de seguir del uso de la tecnología, de cómo hemos mejorado nuestra calidad de vida gracias a la tecnología. Pero también tenemos que reconocer que nos ha transformado nuestra vida personal, social, etcétera. No es la misma. No es la misma. Antes, cuando la tecnología influía mucho menos en nosotros, alguien tenía ganas de salir, por ejemplo, no sé, a divertirse, a bailar, o no sé, a juntarse a comer con unos amigos, ¿y qué hacía? Hacía todo el recorrido, con uno, con otro, y bueno, ¿qué hacemos? Pizza, empanada, no, vamos a tal lado, vamos a tal otro. Hoy es un grupo de WhatsApp. Sí, perdimos contacto, vínculo, relación. De hecho, no sé si les pasará a ustedes, pero por lo menos a mí me pasa, estar en mi casa con mi familia y cada uno tiene su teléfono y también se pierde el diálogo. Perdemos esa fluidez en el contacto. Antes, nuestra mamá, papá o el que sea, por ahí gritaba que vamos a comer, está la comida. Hoy se mandan mensajitos también. Entonces, ese impacto tecnológico va cambiando los comportamientos. Y es dramático cuando nosotros salimos esto se lo digo, lo decía más que nada para tratar de provocar sobre el impacto de la tecnología. Pero nosotros hoy estamos en un punto de inflexión de la historia de la humanidad, por esta situación del avance tecnológico. Ustedes piensen que el primer desarrollo o la primera innovación tecnológica que hizo el hombre fue raspar 2 piedritas y descubrir el fuego. Primera innovación. La segunda fue la rueda. Y para que pasara de una a otra, pasaron 1000 años, o más, no sé exactamente. Esa brecha tecnológica se ha ido achicando cada vez más, producto de la evolución de la humanidad, producto de lo que nosotros somos como seres humanos, cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy esa brecha tecnológica está reducida a menos de 1 año, donde hay una innovación, una investigación, un desarrollo tecnológico, una investigación de laboratorio que transforma algo y donde se ve con mayor nitidez es en la industria de la telefonía celular. El iPhone 18.500, no sé por qué número va ahora. Entonces, ¿qué significa? ¿Cada cuánto sale? ¿Cada cuánto se renueva?
digo iPhone como podría haber dicho, no sé, Samsung, pero esa brecha cada vez más corta en el tiempo nos obliga a nosotros a correr atrás de ese avance tecnológico y nos condiciona. Y les digo que es un punto de inflexión porque la irrupción de la tecnología lo que significa, sobre todas las cosas, es un cambio en la concepción del significado que tiene la educación y también del mundo laboral, del mundo del trabajo. Nosotros nos preparamos durante décadas para salir al mundo del trabajo, para ser productivos económicamente dentro de un sistema que no nos garantiza que cuando finalicemos ese proceso, que a veces no termina nunca, porque la educación es entendida de manera continua y a lo largo de toda la vida, posiblemente esas capacidades que nosotros hayamos adquirido a lo largo de todo nuestro proceso dentro del sistema educativo, no nos sirvan dentro de unos 5 o 10 años, porque el mundo laboral cambió por la irrupción dramática que hace la tecnología. De hecho, lo vemos claramente que hay tareas o trabajos que van desapareciendo, porque lo va reemplazando la tecnología. Según un informe de la OIT de hace unos años atrás, de todas las profesiones y oficios que se desarrollaban en el mundo hace 10 años atrás, solamente había perspectiva de continuidad en el tiempo de 2. La educación y la salud. Imposible reemplazar la relación docente-alumno, imposible reemplazar por ahora la relación del enfermo o paciente con el médico o con el enfermero. Cualquiera es rama, enfermero, cirujano, pónganle el nombre que quieran. Todo lo demás es factible que sea reemplazado. Entonces, tenemos que prepararnos para un mundo incierto. Y por eso la educación se transforma cada vez más en un pilar de la nueva sociedad, de ese nuevo paradigma del desarrollo de una nación o de un Estado. Y la educación superior específicamente tiene 2 grandes desafíos por este choque, este impacto que tiene la tecnología en nuestra vida. En primer lugar, encontrar los mecanismos para formar las nuevas generaciones. Si nosotros no tenemos flexibilidad mental sobre todas las cosas para revisar nuestras doctrinas, nuestras teorías, nuestras prácticas, nuestras formas de enseñar y de aprender, vamos a fracasar. Porque nosotros nos estamos preparando para algo que no existe, o que va a dejar de existir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre ese gran desafío que tenemos, que es formar las futuras generaciones. ¿Para qué? No lo sé. Eso es lo más dramático. ¿Para qué formamos abogados? No lo sé. O contadores. ¿Cuál es la carrera que más alumnos tiene en USADA? Administración. ¿Qué es administración de empresas? ¿Para qué? Administración y gestión. ¿Para qué formamos licenciado en administración y gestión? Si posiblemente un sistema sea mucho más eficiente que lo ponga hacer una sola persona desde una máquina, un teléfono o de cualquier dispositivo. No lo sé. Entonces, tenemos que tener, por eso les decía, la flexibilidad para saber ir adaptándonos a nuestro tiempo. O a la incertidumbre de adaptarnos a algo que no sabemos qué es lo que va a venir. Y el segundo gran desafío, que es mucho más grave, entre comillas, es cómo hacemos para transformar a las generaciones que ya pasaron, que ya salieron del sistema educativo y que el impacto tecnológico sobre el mercado laboral o sobre el sistema productivo los dejó en el camino.
una persona que trabajó durante 15 años, ponele 20 años, en una fábrica, que se robotizó, perdió el trabajo. Entonces, ¿qué hizo ese hombre? Capaz que era un técnico industrial, o un mecánico, o un especialista, o un idóneo que se especializó en un área y trabajó durante 20 años, 15 años, 10 años, lo que sea, no importa el tiempo. Y hoy esa innovación tecnológica, ese impacto, lo dejó fuera. Y te deja fuera a los 40, a los 30 y pico, a los 50, donde la expectativa de vida en una sociedad que está cercana a los 80 aproximadamente, te queda la mitad de la vida, ¿para qué? Entonces, ¿cómo hacemos para reinsertar a esa gente? Ya que ya están excluidos de alguna manera. Capaz que todavía no se dieron cuenta, o no les llegó, no le tocaron el hombro, pero que a todos nos llega. Entonces, ese es el segundo gran desafío. Y, por lo tanto, cabe pensar, o tenemos que pensar, hacia dónde debe ir la universidad o el sistema universitario, dónde debemos concentrar el esfuerzo. Como hemos visto, casi todas las actividades de extensión universitaria, han sido un baluarte en la consolidación de las instituciones educativas, un SAD. Si no fuera por la extensión universitaria, posiblemente tuviera una valoración social en su comunidad, en Areco, Paradero, en toda la región de influencia, pero porque el proceso de jerarquización de la institución a partir de los logros académicos es mucho más lento. Porque para que haya una valoración positiva de la inserción laboral de los graduados de UNSADA, vamos a tener que esperar 20 años para ver cómo esos chicos que estudiaron 4, 5, 6 años, se recibieron, se insertaron laboralmente, cómo procesan el cambio, dejar de ser estudiantes para transformarse en profesionales y cómo ese profesional se adapta a las necesidades del mercado o del mundo laboral. Eso no lo podemos evaluar al año siguiente, ni a los 2 años. Porque por ahí, en un país como el nuestro, ni siquiera empezaron a trabajar. Con suerte lo ves a 10, 15, 20 años. Nosotros en UNOVA este año estamos cumpliendo 20 años. Recién hace, le diría 5, 6, que hay ciertos indicadores que te indican o que te permiten verificar cierta calidad en cuanto a la formación de grado. Pero la extensión es inmediata. Esa forma de relacionarse de la actividad extensionista, de la práctica de extensión a partir del compromiso social, se puede ver de manera más rápida en la valoración social. Y frente a todos estos retos, estos desafíos que tiene la educación superior, que tienen las universidades, que nosotros como extensionistas debemos plantearnos, tenemos que pensar en que nuestro trabajo debe enfocarse en 3 cuestiones principales. En primer lugar, el del reconocimiento académico de la extensión. ¿Cómo se reconoce académicamente la extensión? Es cuando, ya sean prácticas, proyectos, programas o actividades y acciones de extensión, se regulan y se valoran a partir de su incorporación en los planes de estudio, donde las trayectorias de los docentes y de los estudiantes contemplan la extensión. ¿Por qué? Porque el sistema está armado para que los docentes se dediquen a la enseñanza y a la investigación. La extensión todavía, más allá de ciertos procesos de jerarquización que va desde hace unos 12, 13 años aproximadamente, que ha ido instalando en el mismo nivel a la función de extensión, todavía es relegada. ¿Quién es docente?
ustedes, ustedes dos, hacen investigación, participan de algún equipo o dirigen algún equipo de investigación, tienen proyectos, tenés, obviamente, o tienen cargado el CBA, ¿sí? Entonces, cuando entras al CBA, va primero en la solapa de cargar los datos personales, docencia, de probar investigación. Cuando querés cargar lo que haces en extensión, ¿cómo haces? Está todo bien. ¿Por qué? A mí, ¿cuál quiero que era extensión, quiero que era divulgación? Claro, Y después exacto. Porque hay una tendencia del sistema a ponderar la docencia y la investigación en detrimento de la extensión. No significa que somos los nenes pobres del barrio. Ni siquiera nos han valorado como extensión. De hecho, cuando vos te incorporás a la cátedra, como estudiante alumno o como auxiliar en el grado más bajo de la carrera docente, empezás tomando asistencias, de llevar el portafolio del docente, esas cosas que ya conocemos, pero te dicen, te van formando primero la docencia y después te dicen, bueno, y ahora incorporate a un equipo. ¿Y cuál es la zanahoria que va adelante? Las dedicaciones. Ustedes saben que el sistema, vos podés ser docente ordinario, profesor titular, asociado o adjunto, o los cargos inferiores que son de la docencia, son jefe de trabajos prácticos o auxiliar docente, y después está el grado de dedicación que le das a esa función. Dedicación simple, dedicación semi-exclusiva o dedicación exclusiva. Entonces, de acuerdo a cómo vos trabajás en la docencia, en la investigación, podés acceder a una mayor dedicación. Salir de la simple, que es solo dar clase. Entonces, cuando te incorporas a una investigación como ellos, pueden aspirar a una mejora en la dedicación. ¿Cómo se traduce eso? Salario. Entonces, el que tiene una dedicación semi-exclusiva gana más, obviamente, que tiene una dedicación simple. Ni hablar de él que tiene la dedicación exclusiva. Entonces, en la convocatoria a concursos docentes les diría, el 80% de las universidades públicas de la Argentina se pondera la docencia y la investigación. Entonces, vos podés ser José Extensión Universitaria, pero como no encontrar, como le pasa a él, en el CBA, donde cargar toda la trayectoria, el desarrollo que tenía en extensión universitaria, eso tiene menor puntaje cuando vos te presentás a un concurso y la exposición es excelente que el que escribió un paper en una investigación, una revista de investigación científica. ¿Por qué? Porque eso sí está ponderado, está indexado, se llama. Entonces, la incorporación académica debe estar nutrida, debe tener un correlato respecto de ese reconocimiento. Y ese reconocimiento se da a partir de la ponderación de los docentes y de los estudiantes. Porque el estudiante se sienta en el aula, todos ustedes son estudiantes, ¿sí? Vienen, cursan, supuestamente estudian y lo que quieren es recibirse y salir. Alguno, en mayor o menor medida, tiene más compromiso, por alguna razón. ¿Cómo se traduce ese compromiso? En la clásica, la militancia estudiantil. Soy de la agrupación X, entonces participo de las actividades de mi agrupación. O si no, lo hace a través del sistema universitario que es voluntario, por ejemplo, en un proyecto, hacer una práctica sociocomunitaria, como les comentaba que sucede en otras universidades, o puede ser parte de un equipo de extensión. Y esa actividad, esa tarea dentro de un equipo de extensión, se presenta un proyecto, se evalúa, se aprueba, se ejecuta. ¿Cómo se lo reconocen? Cuando vos cursaste la materia X,
donde el docente te convocó y vos te enganchaste y te gustó ser parte del equipo de extensión, terminaste la materia, pasaste de año, el año siguiente fuiste. Sí, ¿dónde quedó que fuiste parte de un proyecto de extensión? ¿En algún lugar? La libreta universitaria tiene ustedes, ¿qué dice? Materia 1, aprobado, reprobado, tal fecha, sacaste 4, 8, 10, 12, 14. No dice. Y además fue miembro del equipo de proyecto de extensión tal, ¿no? Entonces, hay que incorporar académicamente las trayectorias de extensión de los docentes y de los estudiantes. Pero eso es una definición institucional. No lo podemos hacer por voluntad. Las instituciones, el sistema debe ir hacia esa incorporación. Porque si no, seguimos estando en distintos andariveles o distintos niveles, de arriba hacia abajo, respecto de las funciones. Segunda cuestión. Inserción curricular o incorporación curricular de la extensión, ya sea propuestas de formación o de capacitación en grado o en posgrado. Hay una tendencia desde hace un par de años en el sistema de empezar a incorporar, darle reconocimiento curricular a la formación en extensión. Pero esto que nosotros estamos haciendo ahora es un taller, un ciclo de charlas, el nombre que quieran, donde no tiene ningún reconocimiento dentro del sistema de jerarquía. ¿Por qué? Porque ustedes realizan el taller, yo lo dicto, la universidad ¿qué hace? Nos va a certificar la asistencia. Le van a entregar un certificado a ustedes, le dicen que fulano participó o asistió del ciclo de charlas o del taller de formulación del proyecto de extensión, la fecha, la firma del rector, de Patricio. ¿Qué sirve? Es un documento, obviamente, pero la ponderación de la función de extensión va a estar dada cuando esas formaciones se incorporan dentro del sistema. Como les decía, hay varias iniciativas desde hace un par de años de algunas universidades a través de especializaciones y de diplomaturas de posgrados de reconocer la formación en extensión. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata lanzó hace unos meses atrás una especialización en extensión, como una especialización de posgrado. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz, tiene una diplomatura en extensión. Yo dirijo esa diplomatura. Tiene una certificación de posgrado. ¿Por qué la incorporación académica de las trayectorias de docentes y estudiantes en primer lugar y la incorporación curricular o el reconocimiento de la extensión a través de su capacitación y su práctica, tanto en grado como en posgrado, es importante? Porque eso es lo que nos va a permitir, en determinado momento, si el sistema evoluciona a un nivel más, en que esas actividades, esas trayectorias, esas formaciones, tengan valor curricular. Entonces, cuando uno completa su CBA y se presenta a un concurso, puede ponderar a partir de la actividad de extensión, que hoy está desvalorizada en cuanto a las otras. Y la tercera cuestión, o la tercera dimensión en la cual debemos trabajar y persistir para que la extensión siga jerarquizándose, es el reconocimiento presupuestario de la tarea, de la función de extensión. No está reconocida dentro del salario docente y recién ahora, desde hace 2 años, hay un reconocimiento del sistema en cuanto a los programas de extensión de las universidades a partir de la incorporación del renglón presupuestario específico de extensión, en lo que se denomina el fortalecimiento de las capacidades de extensión. En cuanto al docente, ¿por qué? Porque cuando alguien que es docente
cobra su salario, no se le discrimina por qué está cobrando. ¿Ven? Docencia. Sí se le discrimina si investiga. ¿El de extensión? La carga horaria del docente, jefe de trabajo práctico. ¿Cuántas horas tiene un jefe de trabajo práctico asignado semanal? 6 horas. ¿Verdad? 4 horas. Supongamos que es 4. Da clase 2 veces por semana. Ya cubrió la cantidad de horas. ¿Sí? ¿Y si hace extensión? ¿Se paga? No, no se paga. Pero si investiga, sí. Porque le sube, como les decía antes, le sube puede pedir la mejora de la dedicación. Se le paga un plus por una mejor dedicación por ese trabajo de investigación. Entonces, la jerarquización de la extensión, que por lo que nosotros trabajamos dentro del sistema, debe incluir estas 3 cuestiones o estas 3 dimensiones. La incorporación curricular de las actividades, prácticas, acciones de extensión de docentes y de estudiantes para su reconocimiento de las trayectorias formativas, la ponderación de la formación, ya sea de grado o de posgrado, de la extensión universitaria, para que eso influya en la convocatoria, o cuando hay convocatoria a concursos docentes, para que tenga un peso específico, que no lo tiene, y el reconocimiento presupuestario. Sin esas 3 dimensiones que a la par, no podemos hablar de jerarquización de la extensión universitaria. Y como somos estudiantes, y como somos docentes, somos parte de la comunidad educativa, no debemos perder de vista un par de definiciones más. En primer lugar, cuando nosotros hacemos extensión a través de una acción, de una práctica, de un proyecto, asumimos el compromiso social en representación de la universidad y nos involucramos comunitariamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la actividad de extensión básicamente se da en un territorio, en un sector de la comunidad, en un barrio, en una entidad, en un club, que es la contraparte que interactúa con nosotros. Puede ser una organización barrial, una sociedad de fomento, un club, una ONG, un gobierno municipal. Siempre hay una contraparte, hay un involucramiento social. Y eso lo que hace es muchas veces perder el foco, sacarlo de la perspectiva nuestra que siempre tenemos que mantener, que es nuestro norte, es la actividad universitaria. Nosotros no somos el gobierno, ni atendemos o solucionamos demandas o problemas de la comunidad, porque no tenemos ni la competencia ni la capacidad. Nosotros hacemos una intervención universitaria para, en algunos casos, visibilizar alguna circunstancia, o sea, negativa o positiva, de algún sector social o de una parte de la comunidad, y por otro lado lo que hacemos es una práctica de intercambio entre docente-alumno y la comunidad. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los proyectos de extensión, porque la connotación que tiene que la universidad salga a la calle a veces no está dimensionada en toda su capacidad por el que la realiza. Pero el que te está esperando o el que te ve, no te está viendo solamente a vos o al que viene o al grupo que viene de la universidad. Está viendo la institución. Entonces nosotros no podemos generar falsas expectativas respecto de demandas o de problemas sociales. O sea, a ustedes se les ocurre armar un proyecto de extensión y ir a una zona, digámosle, vulnerable, periférica de San Antonio de Areco, porque quieren trabajar con una población, ponele, que no tiene cloacas.
vos no podés con tu equipo ir a prometerle que vas a hacer la instalación del sistema de cloaca. No tenés la capacidad ni tenés la competencia. Lo que sí podés hacer es intervenir sobre esa comunidad para, a través de mejores prácticas, de intercambio de experiencia, de asistencia, de formación, mejorar ciertos aspectos de la calidad de vida. Por ejemplo, vinculado a la sanidad. Esa responsabilidad es del gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, depende de la competencia. Lo que sucede es que, como los gobiernos fracasan habitualmente y recurrentemente en la Argentina, no tienen una valoración social positiva, como sí tiene la universidad. Pero nosotros no podemos ponernos en ese rol, porque si no la frustración es doble. Es doble, porque por un lado no vamos a cumplir nunca o satisfacer nunca esa necesidad, esa demanda social, porque repito, no tenemos ni la competencia ni la capacidad. Y por otro lado, porque el propio equipo se frustra. Porque sentados acá, con el aire acondicionado prendido, haciendo híbrido a través de, estamos usando Meet, del Meet, somos todos bárbaros. Pero después la realidad es cuando salimos a la calle. Esto es una burbuja. Te tendríamos que agradecer que estamos acá adentro. Y que nos pagan algunos o que les permiten a otros entrar, sentarse, tener todas estas comodidades. Pero hay miles que están afuera que no van a pasar ni por la vereda de Usada. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que saber interpretar esas dos realidades. De la universidad, salir de la burbuja, salir del enclaustramiento, como decían los reformistas de Córdoba, rompamos las paredes, las murallas y vinculémonos con la sociedad. Hay un mundo afuera, que no es un mundo ideal, todo lo contrario. Pero nosotros tenemos que salir de ese sueño de la comunidad universitaria. Pero tenemos que hacerlo, esa salida la tenemos que hacer lo más objetivamente que podamos, porque nuestra misión, vuelvo a lo que dije hace como media hora atrás, sigue siendo la misma: enseñar y aprender. Y esa tarea, que no es menor, tiene que estar asociada a la calidad universitaria, a la calidad de nuestras prácticas universitarias. No podemos pensar en jerarquizar una función de la universidad como la extensión sin tener o sin transitar procesos de calidad respecto a sus prácticas, sus proyectos, sus programas. Porque nuestra tarea es la formación, en la capacitación y en la educación. Les decía que nuestras principales opciones respecto de objetivos que nos propongamos en base a la extensión universitaria y al compromiso social están puestas en reafirmar a la educación como un derecho humano, en un fin irrenunciable de promover la educación para la mejora, como les decía, de la movilidad social ascendente, para recuperar la calidad de vida o el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, para volver nuevamente a que el sistema ofrezca oportunidades de mejora y de desarrollo, sino también lo debemos hacer profundamente convencidos que ese proceso, esa tarea, a veces es o parecería ser inalcanzable. Porque los tiempos de las universidades, o los tiempos del sistema universitario, parecerían ser eternos. Mover una normativa dentro del sistema universitario puede durar años de debate, de discusión. Entonces, parecería que lo
lo inmediato es inabarcable. Nosotros tenemos que compatibilizar esas dos cuestiones. Es la necesidad de no perder el foco de cuál es nuestra tarea y por qué hacemos lo que hacemos, de también ir provocando esos cambios dentro del sistema que nos permitan ir evolucionando, ir mejorando las prestaciones, las actividades que realizamos dentro de la universidad. Y en esas dimensiones que nos propone la extensión universitaria, obviamente que siempre es un cuaderno en blanco. Nosotros podemos revisar lo hecho, podemos analizar los procesos, podemos tratar de mejorar las actividades, las acciones de extensión, las prácticas, como les decía, los proyectos, mejorar también las convocatorias, pero lo que nosotros hacemos se renueva diariamente, le diría anualmente, porque el desafío se renueva con cada renovación del estudiante. Y la conclusión del proceso es tratar de crear un círculo virtuoso respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Se habla yo no soy pedagogo, ni mucho menos, ni especialista en educación, pero se habla mucho, desde hace 10 años aproximadamente, de lo que es el acto educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista de la extensión universitaria, cruzado por el reformismo, por el compromiso social de la universidad, nosotros podemos decir que ese acto educativo se cierra en su círculo virtuoso cuando desde el aula se transmite el conocimiento, desde el laboratorio se crea el conocimiento y desde la extensión universitaria se transfiere y se intercambia el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros investigamos y creamos, lo enseñamos en el aula, lo socializamos en la calle y eso nos renueva el desafío o nos trae nuevamente al aula y al laboratorio para repensar o redimensionar lo que trabajamos. O sea, es un círculo permanente de enseñanza-aprendizaje. En un momento estoy de un lado, en otro momento estoy del otro. Y ese debe ser un poco el norte de lo que nos tenemos que plantear como institución de educación superior y de educación pública, por sobre todas las cosas. Pero para eso no hay posibilidad de hacerlo si no hay una integralidad de funciones. Si no terminamos eso que yo les decía hace unos minutos, de valorizar la extensión a partir de su jerarquización, para que la academia o la docencia, la investigación y la extensión estén en igualdad de condiciones. Si no, no hay círculo virtuoso de ese acto educativo, de enseñanza-aprendizaje, porque hay una de las tres patas que está desvalorizada. Pero eso es un desafío de los que quieren involucrarse en las acciones o en las actividades de extensión. No, nadie nos va a venir a abrir la puerta. Si les interesa la extensión universitaria, obviamente tienen que asumir el desafío y asumir el compromiso de trabajar por la extensión universitaria, por esa jerarquización de la extensión. Y también asumir la idea que posiblemente no veamos resultados. Pero eso no significa no persistir en el esfuerzo o no tener la voluntad de afrontar el reto. El sistema tiene una tendencia. Digamos, hay un camino en cuanto a la jerarquización de la extensión, que es lento, que es complicado y que necesita del mayor esfuerzo posible.
Eso se ha empezado a ver desde hace unos años. Obviamente que es incipiente. Piensen en son los procesos de cambio dentro de la educación, mucho más dentro de la educación universitaria, que todavía sigue teniendo una reminiscencia conservadora, tradicionalista de la universidad desde comienzo del siglo pasado. Hoy hemos podido sacarnos encima algunas cuestiones, pero hay otras que siguen condicionando el funcionamiento del sistema. Y estas son ideas que lo que proponen, o que yo propongo más que nada, reflexionar o tratar de hacernos pensar respecto de lo que cada uno de nosotros hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Y para terminar, después, bueno, obviamente quedo para comentarios o preguntas, les voy a leer una cita de Thomas Jefferson. Jefferson fue uno de los llamados padres fundadores de la independencia norteamericana y el redactor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Jefferson, en esa época, 1780 aproximadamente, decía: si resolvemos todos los problemas, excepto la educación superior, la próxima generación enfrentará los mismos problemas nuevamente. En cambio, si resolvemos solo la educación superior, la próxima generación resolverá todos los problemas. El esfuerzo que tenemos que hacer, lo dijo Jefferson, 1700, es mejorar la educación superior. Porque en definitiva, y ahora termino con uno de los nuestros, todos los problemas son problemas de educación, como decía Sarmiento. La convivencia, la pacificación de una nación, la concordia democrática, el comportamiento y la conducta, es una cuestión educativa. Si nosotros no somos capaces de ver esa realidad, lamentablemente vamos a seguir viviendo en una sociedad fragmentada, fracturada y atrasada. El desafío es poder enfrentar ese reto a partir de mejorar la calidad de la educación. No hay otro camino. Y es un camino que la Argentina ya hizo. Nosotros ya lo hicimos. La ley primero de Sarmiento de la educación, la ley posterior en el siglo XX de la gratuidad de Perón, nos permitió como sociedad avanzar educativamente. Y la Argentina fue un país de vanguardia, mediados del siglo pasado. Entonces, no significa que no lo podemos hacer. Lo que sí tenemos que romper de una vez por todas esta manía que tenemos de revisar permanentemente el pasado y creer que todos los comienzos de ciclo vamos a inventar la rueda o comienza la historia. Tenemos que tener memoria para no cometer los mismos errores que cometimos en etapas anteriores. Tenemos que tener los pies en la tierra hoy para proyectar el futuro. Si no, no tenemos noción de la decadencia en la que estamos cayendo. Y para eso, como decía Jefferson, hay que resolver los problemas de la educación superior, que es lo que nosotros debemos hacer. Pero para eso somos universitarios, para eso tenemos el compromiso. Así que bueno, celebro que comencemos a hacerlo en la UNSADA. Y como les decía, la idea de la charla de hoy, más que nada, es llamarlos de alguna manera a pensar o a reflexionar sobre el origen, los fundamentos, la historia de la extensión y el significado que tiene la extensión para el sistema universitario argentino. A los rectores, como por ejemplo a mi amigo Jerónimo, les encanta hablar de extensión, porque eso los pone al lado de la gente. Lo que nosotros tenemos la obligación de hacerlo es después decirle, sí, pero a eso que es tan fantástico, que es la relación, el vínculo humano, el contacto comunitario, etc., después hay que garantizarlo adentro.
me parece que han dado el puntapié inicial, así que yo agradecido. Así que bueno, comentarios, preguntas, dudas, lo que quieran conversar, acá estamos. Yo no sé si, de acuerdo a las escuelas que pertenecen cada uno, ya fueron convocados para participar en los proyectos. ¿Es así? ¿Qué condimento especial tiene Me voy a sentar. una investigación más extensionista que la investigación pura de, no sé, de un proyecto de investigación que se llama Secretaría de Producción? Mira, hay la investigación, como está formateada en el sistema, tiene objetivos, actividades y principios clarísimos. Y el investigador se enfoca en esa tarea. La relación con la extensión todavía está en exploración. No hay demasiadas iniciativas dentro del sistema de relación o de articulación entre las dos funciones. Yo te puedo mencionar dos casos. Uno es la Universidad Nacional de Rosario, que tiene un programa que se llama Investigación, Acción Participativa, donde lo que le propone a los docentes que hacen investigación es que busquen algún tipo de dispositivo o de articulación con la comunidad, que no sea estrictamente el investigador en el laboratorio, que esa investigación tenga un correlato social, por llamarlo de alguna manera. Y están en exploración, lo vienen haciendo hace 5 años, ponele. No sé qué evaluación hará Rosario a esta altura de esa convocatoria. Lo está haciendo. Y el otro ejemplo que te mencionaba es la Universidad Nacional de Entre Ríos. Está acá cerquita, es una universidad regional, tiene varias sedes, Gualeguaychú, Paraná, bueno, varios lugares, que tiene una convocatoria ya claramente de articulación, investigación y extensión. Pasa que es una universidad pequeña, digamos de un tamaño razonable, más allá que es una universidad que tiene más de 30 años de vida, mucho más grande que USADA o que UNOVA, por ejemplo, pero que tiene un contexto regional y de estructura que le permite esa articulación. Que yo no sé si es replicable en otras universidades. Sí lo da el perfil que tiene la de Entre Ríos. Sé que hay una línea de trabajo que yo no sé si se ha concretado en algún tipo de convocatoria, de proyectos en La Plata, de integralidad de funciones. Lo que pasa es que La Plata es una gran universidad donde algunas facultades podrían ser una universidad en sí misma. Entonces, yo no sé si es una política impulsada desde la propia universidad o son políticas de las facultades. Yo sé que periodismo en La Plata tiene esa idea de la articulación, de la integración de funciones. Ellos están más enfocados en esta teoría, digamos, esta corriente, mejor dicho, de la extensión crítica que les mencionaba al comienzo, pero es muy incipiente. El proceso digamos, de evolución de la extensión para universidades jóvenes como USADA, como UNOVA, como las nuestras, tiene una etapa de instalación, donde lo que vos haces es crear los programas, los dispositivos que te permiten vincularte con tu comunidad, con la sociedad en la cual la universidad está inserta. Entonces, ¿vos qué haces ahí, en la primera instancia? Que cuando vos comenzás la actividad, generás o creás programas de vinculación comunitaria. Programas de adultos mayores, cursos y talleres abiertos a la comunidad, en algunas universidades, laboratorios de idiomas, donde la gente se anota, viene a estudiar un idioma a la universidad, algún tipo de programa de articulación con los niveles secundarios, primarios, donde a partir de proyectos de voluntariado o de asistencia de docentes de la universidad, por ejemplo, das apoyo escolar.
La universidad va a un barrio, por ejemplo, y lo que se busca en esa primera, digamos, etapa de la instalación de la universidad es generar el compromiso social. Más en los casos de ciudades o regiones como esta, como el noroeste bonaerense, donde no hay experiencia universitaria previa. Porque Córdoba tiene 500 años de universidad. San Antonio de Areco tiene 6, desde que se creó y UNOVA tiene 20 en Junín o Pergamino. Entonces, vos no tenés un background, algo previo que te permita tomar ese aprendizaje para potenciarlo. Tenés que crearlo. Entonces, y esa creación es tanto hacia afuera como hacia adentro. Lo tenés que generar ustedes, docentes, estudiantes, que van a empezar este año a formular proyectos. Y después prueba y error en la formulación y en la convocatoria del proyecto. Y con la generación del compromiso social pasa lo mismo. Te diría, el 90% de los estudiantes, por ahí estoy demasiado, 80%, ponele, de los estudiantes del sistema universitario no hace actividades de extensión. Ni siquiera aprovecha las demás actividades que le ofrece la universidad. Ustedes en UNSAD son estudiantes, estudian la carrera que eligieron. Pueden hacer deporte, pueden estudiar idiomas, pueden hacer actividades de extensión, pueden tener beneficio a partir del bienestar universitario, no sé, llámese beca o acceso a bibliotecas, lo que sea, no importa cuál es la particularidad. ¿Qué hacen? La gran mayoría, no lo digo a ustedes específicamente. Vos venís, te dicen, ¿qué día curso? El lunes de las 8 de la mañana, voy el lunes a las 8 de la mañana, termino a las 8, a las 11 me voy. No tenés un tránsito dentro de la universidad. Porque eso hay que crearlo, hay que fomentarlo, hay que sostenerlo. Y esa no es una tarea del estudiante, es una tarea de la institución. El compromiso social está bárbaro enunciado. Vos decís, ay, qué fantásticos somos, qué bueno, tenemos compromiso social. Pero ¿de qué significa? No vamos al kiosco a la esquina a comprar un paquete de compromiso social. Lo tenés que generar, fomentar, institucionalizar. Entonces, después de generaciones, de cohortes de estudiantes que van incorporándose al sistema, que no es solamente la formación del profesional y chau, te fuiste. Es que ese estudiante se incorpora al sistema, participe de un proyecto de extensión, haga voluntariado, haga deporte, entonces se enganche con algún proyecto de investigación y que en algún momento se pueda incorporar como auxiliar, como ayudante en una cátedra y que complete la formación, no solo profesional o disciplinar. Porque después vos tenés la regeneración de los cuerpos docentes. ¿Y quién lo hace eso? Es en la rueda de la universidad. Y que después en algún momento ese estudiante que se graduó y que hizo actividades de investigación y que participó en un proyecto de extensión y que se incorporó en una cátedra también puede cumplir una tarea de gestión. Entonces ahí vos podés renovar. Pero eso lleva décadas. Por eso, la primera etapa es de instalación. Después viene un proceso de consolidación o de fortalecimiento. Por ejemplo, UNOVA, nosotros estamos en ese proceso. Llevamos más de 10 años. No sé cuánto va a durar. Estamos en esa etapa, donde vos ya tenés instalado qué es el compromiso social, ya pudiste conformar equipos de extensión, ya tenés los programas que te permiten hacia adentro y hacia afuera de la universidad dar cuenta de ese compromiso social. Entonces, ¿qué haces? Trabajar en la formación. En la formación de extensionistas que puedan formular, ejecutar y rendir proyectos. Eso es la etapa que les va a tocar a ustedes dentro de un par de años, que es poder cerrar los proyectos. Porque sentarse con el entusiasmo y con la vocación a veces de formular un proyecto está bárbaro. Después hay que ejecutarlo y rendirlo, y cerrarlo. Y muchas veces te pasa que ese entusiasmo inicial queda en el camino. Entonces, para eso vos tenés que machacar sobre la formación. Entonces, distintas camadas. Nosotros tenemos un programa
en la UNOVA, que es el de fortalecimiento de las capacidades de extensión, que hace más de 6 o 7 años que existen, todos los años abrimos un ciclo de capacitación. A veces participan 50 personas, otras 5. Pero tenés que persistir en esa formación, porque no podés avanzar a la siguiente etapa, que es la de la ponderación o de curricular, o la de la ponderación en los concursos docentes de la extensión, si vos no tenés los equipos consolidados. ¿Qué sentido tendría buscar el financiamiento para que los extensionistas tengan su reconocimiento presupuestario de acuerdo a las prácticas que realizan si vos no tenés los equipos? O si los equipos no se renuevan. Pues si no, formamos 10, 20, 30 personas que sean los históricos eternos extensionistas de la universidad. Estaríamos contradiciendo lo que él les mencionaba también sobre el final, que es ese círculo virtuoso del acto de enseñanza-aprendizaje. ¿Nosotros qué hacemos permanentemente? Cuestionarnos la enseñanza, la teoría. Hay algunas que son inmodificables, hasta que aparezca un nuevo paradigma, obvio, como todo en la ciencia. Pero hay otras que te permiten esa discusión, ¿viste?, de manera más frecuente. Pero si nosotros no fomentamos el debate, el cuestionamiento de las ideas, el pensamiento crítico, dejamos de cumplir una parte esencial de la formación. Si no, somos la máquina de la película, no sé si la vieron, por ahí no, de Pink Floyd, de Wolf. Van caminando toda la máquina y caen a la máquina de hacer carne picada. Nadie cuestiona nada. Nadie se opone. No, lo que nosotros debemos hacer es fomentar el pensamiento crítico. Pero eso es otra instancia. Y en ese proceso de instalación, consolidación o fortalecimiento, ponderación, el último nivel, la evolución que hoy algunas universidades por ahí se están acercando dentro del sistema, que son las más tradicionales respecto a la extensión, es la de la incorporación curricular y lo que yo les mencionaba del reconocimiento de las formaciones y las capacitaciones de grado y de posgrado. Pero este es un camino, les diría que no tiene fin. Se los digo con una metáfora. Giovanni Sartori, politólogo italiano, se dedicó a estudiar el funcionamiento de la democracia durante mucha parte de su vida. Entonces él decía que la democracia, más allá de obviamente ser una forma de gobierno, se la podía entender de manera normativa, que es qué es la democracia en sí, qué significa la democracia como forma de gobierno, o de una manera empírica. Esa manera empírica lo que te despertaba era dos valoraciones. Por un lado, cómo funcionan los hechos, lo mismo la democracia argentina que la uruguaya con la norteamericana, más allá que normativamente sí lo sea. Y la segunda valoración es lo que representa la democracia para esa sociedad. Y esa representación es subjetiva. Y él lo ejemplificaba con una metáfora que lo que señalaba era que la democracia era como el reflejo del agua en la ruta. Es una manera de ser, un estilo de vida, donde uno, a medida que va avanzando en el camino, va adquiriendo mayores capacidades y va obteniendo mayores responsabilidades, obviamente, en esa trayectoria política, ciudadana, tiene un deseo aspiracional de ir hacia ese objetivo que es cada vez más lejano en algunos casos, porque es una ilusión. En realidad lo que se transforma es la concepción del individuo respecto de esa relación con la democracia. Entonces, la educación es más o menos lo mismo.
Entonces, nosotros tenemos una cuestión aspiracional respecto de lo que queremos ser en cuanto a la formación. Pero esa cuestión aspiracional, después cada uno sabrá o no hasta qué punto llegar. Pero en el modelo ideal de la formación es el reflejo del agua en la ruta. Nunca terminamos de formar. Siempre estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Entonces, la educación del siglo XXI, o la educación superior del siglo XXI que promueve la UNESCO, y que uno de los representantes acá en la Argentina es el que fue rector organizador de la UNOVA, que es Luis Lima, que fue 2 veces presidente o rector de la Universidad Nacional de La Plata, habla de la educación continua, permanente y a lo largo de toda la vida. Uno siempre está estudiando, siempre se está formando, siempre tiene esa capacidad de absorción del conocimiento, que depende de la voluntad. Uno puede ser un joven viejo o un viejo joven. Depende de cómo enfrente la vida. Y con la educación pasa eso. Es un camino. ¿Hasta dónde? No tengo la menor idea. Yo creo que quizá el desafío que tenemos, digamos, como sistema universitario es empezar a instalar la investigación, la extensión y otras actividades que quizás no forman parte de la formación académica, instalarlo como un camino viable, digamos, tanto en lo formativo como en lo laboral, para cada uno de los estudiantes, docentes, más. Digo, en el sentido de que uno adquiere experiencia que quizás lo diferencian o le dan algunas ciertas habilidades, o también le puedan llegar a dedicar a una dedicación laboral. Pero creo que en principio veo yo un paso para eso, hay que empezar a reconocer todos esos actividades como extracurriculares que se dan, por ejemplo, como un suplemento al título, de decir, bueno, por participar en estas actividades va a estar mencionado un reconocimiento en el título de todo lo que existe. Sí. Para fomentar, digamos, la integración de los estudiantes y docentes en la investigación, en la extensión, en las actividades. Sí. Hoy lo que se está hablando es primero de trayectos formativos. Y ese trayecto formativo lo que te permite es reconocer competencias. Que esas competencias sean vinculables dentro del sistema. Y por otro lado, que esa formación sea continua. No debería haber una valoración diferencial de esas competencias. Yo se los decía hace un rato, nuestra tarea sigue siendo la misma que la que se planteó en Bolonia, que es la primera universidad en el 1500. Es la formación del ciudadano, con aristas, como en mayor o menor medida, con variantes, y esa formación ha ido evolucionando de lo disciplinar hacia esa formación integral. La docencia, la investigación y la extensión son funciones que se complementan. La formación siempre es integral. Pasa que dentro del sistema no hay un equilibrio. Entonces, tampoco yo digo que hay que tener menos docencia para hacer más investigación. Hay que encontrar el punto medio, que no es fácil, y tampoco yo tengo la fórmula, ni sé si en algún lugar existe. Porque tiene que ver también, en muchas situaciones y en lugares, con la valoración que uno hace. Yo les decía al comienzo, hay distintas definiciones y conceptos de la extensión como universidades del sistema. Y no es lo mismo la extensión en Argentina que en Chile, o en Colombia, o como nació en Europa. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes, las sociedades son diferentes, los objetivos son diferentes. Entonces,
no hay que estigmatizar, debemos tener la capacidad de la apertura mental para poder interpretar los momentos y los lugares. Sí. A mí me parece que una de las formas de resolver eso, o por cómo resolver ese problema, es que no figura la imagen del intencionista, así como siempre está la imagen del docente, está la imagen o está el investigador. Al investigador lo evalúan con los papers, porque es investigador. Después, docencia sumará un poco menos, extensión sumará un poco menos. Al docente por su actividad docente, pero no está como la imagen del extensionista, sino que siempre las actividades de extensión son como suplementan. Complementarias. Claro. Sí, es cierto. Pero también es cierto que nadie te enseña a ser investigador. Investigador. Vos te incorporás a un equipo y cumplís una función, una tarea, pero nadie te da un título que dice, bueno, a partir de hoy sos investigador. No. Con la extensión mucho menos. Hay carreras que tienen como una... Sí, hay un sesgo. Sí, por supuesto que hay un sesgo. Pero el sistema está organizado con hacia esa tendencia, donde vos fomentás que el docente investigue. Después, desde ya que hay procesos formativos, por supuesto, todas las universidades lo tienen, dentro de la investigación. Porque también se asocia la investigación y pareciera que solo al laboratorio. La investigación es investigación, desarrollo, transferencia. Y en algunos casos, esta universidad, por ejemplo, vinculación tecnológica. Es un proceso. Investigar es solo una parte de ese proceso. ¿Tiene otra impronta diferente al de la extensión? Sí, por supuesto. Pero no significa que no haya una paridad, digamos, una igualdad de jerarquías. Pero sí, es así como vos lo planteás, yo coincido. Son las 17 horas. Bueno. Más que nada porque tenemos que respetar Sí, por supuesto. los tiempos. La próxima semana, primero, gracias a ustedes, Juan Pablo. La próxima semana va a continuar el ciclo del taller acá, en esta misma aula, pero a las 11 de la mañana. ¿Sí? Claro, no sé si me están escuchando. ¿Están escuchando de otro lado? Perfecto. Calculo que sí. Bueno, por favor, marquen quienes están presentes por el tema de los certificados y esas cuestiones, que posteriormente serán enviados. ¿Alguna consulta más? ¿Se pueden preparar? A ver, los interesados, ¿pueden armar para la próxima semana algunas preguntas que les hayan quedado bollando? Por supuesto. La gente que está escuchando, sí. Hay gente de Bragado, hay gente de Ningún problema. de San Pedro que están escuchando Sí. o participando en forma virtual. Si te parece, si hay consultas o preguntas, aprovechamos la primera parte, una media hora, no sé, 20 minutos del inicio para responderlas y después ya pasamos a la elaboración de proyectos. De proyectos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, Bueno, gracias. gracias.